noches, El Salvador. Un placer más que enorme volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista que se llama 8 en punto. Esta noche, como todas las noches, Sergio Méndez, su anfitrión, estaremos conversando al mejor estilo de 8 en punto sobre todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Hablaremos sobre las últimas implicaciones, criteriados del otro lado del mundo, donde en el cono sur, por supuesto, en el tema de Odebrecht, nuevamente ha salido a la palestra política una gran cantidad de actores que han recibido en el pasado sendas cantidades de dinero para poder facilitarles para la campaña electoral en determinados países. Y uno de ellos ha tocado suelo cuscatleco, ya que nuevamente un segundo criteriado reitera que sí, en efecto, se trasladaron fondos para la campaña del señor Funes, el mismo que está en Nicaragua y que todo lo niega para variar. Vamos a esperar a ver quién le echa la culpa en esta oportunidad. Hablaremos sobre la supuesta captura y las implicaciones que se le están realizando no solamente al señor Chepe Diablo, Adán Salazar, sino a que todas estas personas que la Fiscalía ha involucrado dentro de una estructura. Hablaremos también sobre la situación económica que vive nuestro país, el impago. De eso hablaremos y en la situación en la cual ha caído bajo organismos internacionales El Salvador. En segundo, ya lo habíamos adelantado, estaremos conversando con el señor Paul Steiner, miembro de Democracia Limpia. También hablaremos con el señor José Portillo y nos acompaña, por supuesto, también Bessie Ríos. Le planteo la pregunta que hemos articulado esta noche. Producción, acompáñeme para que usted sea parte activa. Dice así: ¿qué opina usted sobre las capturas por el caso de José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, e implicado, por supuesto, lavado de dinero? Un 19% dicen que un buen trabajo de la Fiscalía y de la Policía, un 42% que no pasará nada, un 1% que habrá una penalización, un 38% descubrirán más cómplices, 108 participaciones o votos hasta este momento tabulados sin haber iniciado la entrevista. Nos incorporamos y le damos la bienvenida de este lado. Arranco con la dama Bessie Ríos, un placer tenerla nuevamente en su casa. Gracias por acompañarnos. Veo que ha traído barra esta noche, no estamos en igualdad de condiciones. Y ustedes hablan de igualdad de género, pero bueno. Mucho me molesta usted. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Con gusto le damos la bienvenida también al señor Paul Steiner, Movimiento Democracia Limpia. Don Paul, un placer, ¿cómo está? Gracias por tenerme aquí, Sergio. Un placer, un saludo a todos los que nos están viendo. ¿Ya descansado de la Semana Santa o necesita todavía más tiempo para reflexionar? Recargado. Perfecto, ya vamos a ver. A las pruebas nos remitimos, decimos los abogados. Vamos a ver en este espacio. José Portillo, caballero, un placer también tenerlo en su casa. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos ven. Ojalá podamos decir algo que ayude, ¿verdad?, a la situación del país. Sí. Yo creo que es bastante precario. ¿Por qué de negro? ¿Por la camisa o anda de luto? O algo nos quiere... Delgado, como dicen que la televisión me sube 20 libras, señores, es correcto. Sí, no, si yo soy delgado en realidad. Por lo tanto, les solicito que me vean con cariño, menos 20 libras, por favor. Bueno, vamos a iniciar con Bessie Ríos. Ya le voy a dar la palabra a usted. Bessie, vamos a hablar acerca de los diferentes tópicos que ya mencionaba. Supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña del expresidente Funes, captura de José Salazar Umaña, alias Chepe Diablo. Y por supuesto hay implicaciones de otras personas, situación de impago en el país que afectará a los salvadoreños. Pero quiero arrancar, producción, con el tradicional collage de noticias, por favor, para efectos de ilustración y que nos pueda determinar en algún momento como un punto de partida a los salvadoreños que nos acompañan esta noche. Me desplazo, dice así, arrancamos. Protección Civil reporta 25 muertos en 5 días del periodo vacacional. Pensionados salvadoreños víctimas de estrategia sucia de los partidos políticos, según analistas. Iglesia Católica sobre impago, falló el juego democrático. Cáceres dice que no puede recortar salarios ya asignados. En Alcaldía de Santa Tecla, Ortiz vendió a su socio terrenos municipales cuando él era alcalde.
alcaldía de Metapán entre 8 principales depositantes de Chepe Diablo. Procesados en Guatemala, socios de Chepe Diablo. Testigo confirma que Mauricio Funes recibió 1.5 millones de corrupción brasileña. Doña Norma Guevara defiende a Funes y asegura que no se enriqueció con fondos públicos. Señores, obviamente buscando homologar la participación. Dagoberto Gutiérrez, partidos políticos tienen gente respetable, prestigiosa, no tienen gente respetable, prestigiosa e intelectual. Nos incorporamos nuevamente y vamos a arrancar, como ya lo había dicho, Bessie Ríos, ¿cuál es su opinión? Y vamos a arrancar con un tema propio de nuestra justicia salvadoreña, captura de José Salazar Umañas, alias Chepe Diablo, e implicado de supuesto lavado de dinero. Primero, las disculpas del caso porque estoy un poco dañado de la garganta, estoy haciendo un gran esfuerzo, pero deseo hacer una breve introducción. Lo que le ha llamado la atención también para usted, José, y también para don Paul Steiner, amigos televidentes, lo que le ha llamado la atención a muchos salvadoreños es que el fiscal ha establecido varios elementos que son importantísimos sobre el tema del lavado de dinero, pero particularmente sobre una sociedad denominada Sociedad Montecristo. Y es que muchas personas, y yo obviamente soy como el puente para plantearles lo que la gente me dice en la calle para que ustedes lo analicen. Sergio, ¿por qué tiene que salir el presidente del Registro Nacional, CNR, a dar explicaciones? ¿Por qué no lo hace con los otros casos, sino que con este? Y adicionalmente se viralizó una noticia en las redes sociales donde ya no se tenía esa información en el CNR. La pregunta es ¿por qué? Y otro tema es que el señor fiscal general ha dicho que no se tuvieron ningún tipo de ganancias, sino que al contrario pérdidas en esta sociedad, pero que sí se realizaron determinados contratos de ciertas propiedades. Arranco con usted, por favor. Mira, a mí de las cosas que más me llaman la atención de este tema, que son 215 millones de dólares y tantito más, es el tema que esta plata pasó por el sistema financiero. Y yo aquí no escucho a Fiscalía hablar sobre las investigaciones que se van a hacer con los bancos o en su defecto con los oficiales de cumplimiento, ¿no? Que son los que están pendientes cuando se dispara la alerta de que hay un movimiento extraño. A usted le pasa, a mí me pasa, a cualquiera le pasa que cuando va a un banco y paga sus servicios con un billete de $100 le hacen llenar a usted un formulario. Si usted tiene una transferencia financiera que no es la que usted tiene registrada para esa cuenta, ¿qué es lo que le sucede? Le manda a llamar al oficial de cumplimiento para llenar una serie de documentos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué los bancos no están siendo tocados? Está bien, ¿no? El tema de la investigación de Chepe Diablo, a mí me preocupa profundamente que no estamos viendo más acciones en el tema de nuestro sistema financiero. Allí hubo un desfase en un principio. Lo otro que me llama la atención, ¿no? Con el tema de estas empresas, hombre, de verdad que la conferencia de prensa fue lamentable. La conferencia de prensa fue innecesaria. Se habló de una empresa inexistente cuando en realidad lo que ha hecho es no actualizar sus registros en el Centro Nacional de Registro, y eso te vuelve una empresa irregular, no te vuelve una empresa invisible. De hecho, vos podés hacer actos de comercio y el obligado es la empresa que se encuentre irregularmente, porque el otro que está haciendo contigo los negocios es un tercero de buena fe. Entonces me pareció innecesaria, más bien dio la impresión, y creo yo, ¿no?, que alguien le pidió al director del Centro Nacional de Registro que saliera. Ya el Faro había hecho varias publicaciones en las cuales había hecho notar que se habían hecho estas transacciones, que se habían dado estas ventas. Y ahí se dijo de que no había tenido, que solo nació y ahí se quedó y ya no hicieron nada, y existen las transacciones. Me parece lamentable. La institucionalidad no debería de salir en función de defender a ningún funcionario. La institucionalidad debe fortalecerse. Estos son públicos. Tú puedes ir al registro, tú puedes ir a verificar, y me preocupa sobremanera el hecho que se diga de que ya no se encuentra la información, cuando el Faro, cuando hizo su nota, el Faro no te va a sacar una nota si no tiene el respaldo, porque ellos saben perfectamente que puede haber una demanda atrás de eso.
Ahora decir de que solo con Óscar Ortiz tuvo negocios Chepe Diablo también es mentira. Ahí sobran la cantidad de fotografías que tiene con cualquier cantidad de funcionarios de cualquier color, partidos políticos, equipos de fútbol, incluso con personas del ambiente empresarial del país, y eso a mí me preocupa de grande manera, porque significa que si este hombre de verdad se comprueba en los tribunales que tiene plata del narcotráfico, el narcotráfico se ha metido en cualquier lugar. Se nos ha metido en nuestros equipos de fútbol, en nuestros partidos políticos, en nuestros empresarios, y allá anda esa plata y nadie hace nada. Está fallando el sistema, no estamos haciendo nada. Ese dinero se mueve y ahí está, y los partidos se niegan a esclarecernos quién les da la plata. Y eso es grave, porque la plata ya anda caminando, nadie dice nada. Y aquí volvemos y regresamos con el mismo partido político de toda la vida, que es el PCN, que ya debe tener una galería, me imagino yo, de todos los diputados y exalcaldes o asesores que ahorita están imputados por el tema de narcotráfico, ¿no? Ok, voy con usted, don Paul, por favor, la misma pregunta. Creo que lo platicamos hace varios programas, donde platicamos sobre el tema de que se ha desarrollado una partidocracia criminal paralela a la partidocracia oficial o tradicional de partidos. Y lo que estamos viendo ahora es que ya no hay tanta área gris entre los dos. Estamos viendo realmente una infiltración, tal como lo vimos en el libro de Héctor Silva Ábalos, donde él hablaba de la infiltración del crimen organizado en la policía, en la fiscalía, en otras instituciones. Ya lo estamos viendo. Solo es de ir siguiéndole la pista. Es como una fila de dominós lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo ahorita la investigación de la fiscalía, tal como lo dijo el fiscal en una entrevista, se ha concentrado principalmente en el grupo familiar que controlaba el cartel y las empresas propias que manejaban. Pero ese es el punto de partida. De ahí tiene que ir ya expandiendo, porque obviamente esas empresas hacían trato con otras, hacían trato con personas, hacían tratos con funcionarios, hacían tratos con bancos, etcétera. Creo que el punto que tú haces, Bessie, sobre el rol que juegan los bancos es clave. Vamos a hablar de ese tema más tarde, que es el caso de Odebrecht, pero hoy salió que los Estados Unidos ya judicializó $2.600 millones en multas a Odebrecht a nivel mundial, incluyendo todos los bancos suizos, etcétera. Entonces, ya estamos viendo que la corrupción utiliza los bancos, el crimen organizado utiliza los bancos, el narcotráfico utiliza los bancos, pero en particular cualquier delito de lavado de dinero necesita un banco. Necesita un banco, necesita un abogado, necesita un centro de escrituración, y tenemos que ya dejar de pensar que estas son personas. No, este es un problema sistémico. Es un problema sistémico tanto afuera de las instituciones como también dentro de las instituciones. Recordémonos que fue el ex fiscal Luis Martínez quien le dio la bendición a Chepe Diablo de no ser enjuiciado por lavado de dinero y narcotráfico, sino que por evasión de impuestos, para que pudiera pagar y irse libre. Ese es el mismo exfiscal Luis Martínez que el partido FMLN, la mitad del partido Arena, el partido PCN, el partido Gana, todos querían reelegir y todos estaban diciendo ha hecho un buen trabajo. Entonces, ¿qué clase de políticos tenemos que piensan así de un fiscal? Que obviamente, como dijo el señor del Tribunal de Ética, ha vendido justicia. Pero tenemos que ir más allá. En el caso del narcotráfico, el cartel de Texas sabemos que saca la droga, pero ¿quién la trae al país? El cartel de los soles que cubre Colombia, Venezuela y Bolivia es el que interna la droga al país, pero ¿quién lo representa aquí? Eso es importante saberlo, porque hay gente que me dice que esa persona tiene pasaporte diplomático. Y eso me preocupa más porque ya tenemos a un expresidente investigado por enriquecimiento ilícito que el mismo gobierno le consiguió asilo en Nicaragua. Y si tiene pasaporte diplomático el que maneja el cartel de los soles en El Salvador, significa que de repente tenemos más encubrimiento de parte del mismo gobierno
al narcotráfico y lo criminal. Además de eso, tenemos que comenzar a ver esa infiltración en la policía y dentro de la fiscalía. Sabemos que el fiscal Meléndez se voló 60 cuando entró, pero estoy seguro que hay más. De 9 órdenes de captura solo agarran 4. Exacto. ¿Cómo es que un Enrique Reich sabe antes que se emita la orden de captura que lo van a ir a buscar? El señor ahorita esquiando bonito en los Alpes suizos, pero ¿y la jueza? Porque ahora ya tenemos que comenzar a preguntarle a la Corte Suprema de Justicia qué es lo que está haciendo para controlar a su gente, qué es lo que está haciendo para sacar a las manzanas podridas de la Corte Suprema de Justicia para que no estén impartiendo justicia turbia en el país. Las clicas judiciales que dijo el fiscal. Algo bien interesante, se había referido a eso. El abogado Herbert Danilo Vega me pasó a mí una copia del reporte que él consiguió a través del Instituto de Acceso a la Información Pública y la Corte Suprema de Justicia de todas las denuncias que hay contra jueces. Y más de 900. Pero increíble. Y lo interesante es que él se ha dado la tarea, porque él tiene esta vendetta contra una Corte Suprema de Justicia corrupta, y él se ha dado la tarea de todos los días estar publicando todos los casos en relación a los jueces actuales. Ahora, esta corte en pleno ha depurado bastantes jueces. Lo que pasa es que Florentín Meléndez en su momento, ustedes recordarán que dijo que cada vez que se tocaba el tema de los jueces, habían magistrados que con una gran batería querían defenderlo. ¿Por qué será? Es que a eso es lo que voy, a eso es exactamente lo que voy. Mientras tenemos a los partidos políticos decidiendo quiénes van a ser los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, siempre va a haber un nivel de presión terrible. Solo miremos las presiones que los partidos políticos actualmente le están poniendo a la Fiscalía para que no les investigue a su gente en un periodo electoral. Eso queda claro. ¿Por qué no le dieron el dinero extra que necesitaban? Porque no quieren que los investiguen. Ni siquiera quieren dar la información de su financiamiento. Entonces, los partidos políticos tienen mucho que responder en esta situación. Y estoy hablando de todos. El problema con la Corte Suprema de Justicia es que el único respaldo que tiene la ciudadanía en un país tan precario como el que estamos es una posibilidad de un Estado de Derecho. Y si los jueces no están impartiendo justicia pareja, estamos todos muy emproblemados. Ok, José Portillo, por favor. Mire, Sergio, fíjese que quizás lo primero que me gustaría mencionar es que cada vez que aquí se habla de una comisión internacional contra la impunidad, el primero que salta a decir que no se debería tener es el FMLN. Y en este caso resulta ser que el vicepresidente ha sido señalado como socio por años de este señor que se le apoda Chepe Diablo, quien es señalado desde la época de los 90 como un traficante de droga. Yo recuerdo que hace más o menos 3 años se dio el dato que el expediente de él en ese momento tenía 17 años en la fiscalía, ¿verdad? Entonces imagínese usted cuántos fiscales han pasado ahorita que casi llevamos 20 años. Sí, o sea, ahorita estamos hablando de Luis Martínez, pero Luis Martínez fue el último de una larga cola de fiscales. Y varios de esos fiscales ahora recorren los medios como analistas. Que no lo procesaron. Entonces ahí tenemos un tema bien importante porque son casi 20 años de impunidad, ¿verdad? A la par del FMLN oponer consistentemente la instalación de unas CIES, a la hora, como mencionó Paul, de que se piden más fondos para la Fiscalía, también la respuesta es no. Entonces, casi que mejor deberían de salir, miren, es que de verdad no queremos que nos investiguen, deberían de sincerarse, pues. Nuevamente salen políticos ligados a esta investigación. No solo Óscar Ortiz, sino que el alcalde de Metapán anda prófugo, ¿verdad? Un alcalde del PCN que, como mencionó Bessie, ya son varios funcionarios del PCN que salen ligados al narcotráfico, ¿verdad? La otra cuestión que a mí sí me gustaría mencionar es que maliciosamente algunas personas han tratado de hacer ver como que si algunas empresas han tenido una sociedad con Chepe Diablo, ¿verdad? Y una cuestión es comprarle a alguien y otra cuestión es ser socio. O sea, ser socio es que hacemos una escritura y que usted tiene el 25%, yo tengo el 50% y otro tiene otro 25%, ¿verdad? Y maliciosamente lo digo, ¿por qué? Porque fíjese que Chepe Diablo hacía hoteles
y yo no he escuchado a nadie decir que investiguen a Holcim por venderle el cemento. También le vendían bloques Saltex. Tampoco he oído a nadie decir que investiguen a la empresa Saltex. Ese señor consumía cantidades industriales de combustible y búnker para mover las máquinas. Tampoco he oído que digan que investiguen a las petroleras. Entonces está hablando de que investiguen a ciertas personas. ¿Por qué? Porque el Grupo Callejas compraba los frijoles. Bueno, pero no están diciendo que investiguen a los señores agricultores que le vendieron los frijoles a HP Diablo. Entonces ahí es donde se empieza a hacer un manejo malicioso de los términos, ¿verdad? Para dañar políticamente a personas sin que haya una vinculación. Fíjese usted, Industria La Constancia estaba patrocinando el Metapan, acaba de decir que ellos retiran el patrocinio. ¿Por qué nadie dice que investiguen a Industria La Constancia? Porque como políticamente Industria La Constancia no está compitiendo, es decir, quedémonos callados, ¿verdad? Entonces hay que ser un poquito más serios en los análisis. La otra cuestión sobre la banca, yo no estoy aquí para defender a los bancos, pero sí les voy a decir algo. O sea, los narcotraficantes aquí y en China crean empresas para que esas empresas sean las que sirvan de fachada para ir al banco. Por eso, ¿verdad? Entonces, no es que Chepe Diablo llegaba con $1 millón, miren, aquí lo vengo a depositar yo a título personal, ¿verdad? Sino que se dan diferentes movimientos, obviamente en muchos casos movimientos sospechosos. Vuelvo al tema de por qué 20 años pasó anclado sin moverse el tema en la fiscalía, porque realmente más allá de que, o sea, aquí no podemos esperar que los bancos vengan a ver que no haya narcotráfico, no, el llamado es el fiscal, ¿verdad? Y el fiscal está ahí para ver también que los bancos no participen. Ellos tienen, ¿verdad?, oficiales de cumplimiento. Pero no son la ley, Bessie, no son la ley, nosotros pagamos, no, discúlpame, nosotros pagamos impuestos para que funcione la Fiscalía General de la República, no los bancos. No, la Fiscalía tiene que ver que los bancos hagan su trabajo. Aquí no podemos empezar a decir que ahora la empresa privada es la culpable de que haya narcotráfico. Y no, lo que está metida, tú dijiste que crean empresas. El narcotráfico. No, pero la empresa privada no puede responsabilizarla de que haya narcotráfico. Los narcos crean empresa privada, no es al revés. No es al revés. Discúlpame, ahora resulta que los bancos van a ser los responsables de estar viendo que no. No. La responsabilidad recae sobre el Estado. El Estado es el que vela porque los ciudadanos cumplan la ley, no es empresas verificando a ciudadanos. Ok, aguánteme un ratito, vamos a hacer una pausa, vamos a retomar este tema porque tenemos todavía mucho más que conversar. Pausa en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, sumamente honrados. Y también tenemos muy buenos comentarios en 8 en punto. Uno de ellos es Greenflex, uno de nuestros patrocinadores, quien promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones. Quiero hacerle el comentario que esta es una entrevista sin fronteras, sin ataduras. Y es que históricamente este día, 8 en punto, se está transmitiendo en vivo, completamente en vivo, tiempo real por Facebook. Usted puede ver 8 en punto desde cualquier lado o parte del mundo. De hecho, Tony Serrano nos manda saludos, Dino Ernesto Aguilar Quintanilla, Ernie Miranda desde Brisbane City, Australia, está pendiente también Mario Grijalva, José Melara, Liv Thompson, Jimmy Miranda, Edgar Arriaza, David Urquía, Carlos Acosta, muchísimas gracias por su preferencia. Bessie, voy con usted, ¿cuál es su opinión sobre lo que los caballeros han comentado? Luego vengo nuevamente con don Paul Steiner, que sé que quiere emitir algún tipo de comentario. Y es que estamos hablando sobre la investigación que el fiscal general de la República, el licenciado Douglas Meléndez, está llevando. Y algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención de todo esto, don Paul, José, Bessie, amigos televidentes, es que el fiscal ha venido a desengavetar un montón de casos donde el señor Martínez, altamente cuestionado, de hecho, él dice, para yo reestructurar, para yo armar el muñeco, para yo volver a tener dentro de este crucigrama las piezas, porque ni en el centro judicial estaba el expediente, porque a saber que se había hecho del señor Chepe Diablo y compañía, he tenido que ver de dónde saco y desengavetar. A mí me llama muchísimo la atención
porque estamos en presencia de otro delito penal que le podrían terminar imputando al señor Luis Martínez allá en el sector 9 de Mariona, que es precisamente el deber objetivo de cuidado a investigar, omisión a la investigación, entre otros posibles delitos que le podrían estar imputando de los que ya tiene encima. ¿Su opinión? Mira, definitivamente el fiscal ha empezado, ¿no? Se ve visos de que va queriendo avanzar, no solo con el tema de los casos de corrupción. ¿Cree que va avanzando o cree que no lo quieren dejar que avance? Va avanzando, él, pues me refería a él, solito, va queriendo caminar, va queriendo avanzar. Bueno, nos dimos cuenta que no puedo ir a la reunión donde estaban todos los fiscales para hablar del tema Odebrecht, que es de los que vamos a platicar ahora, porque no había fondos, ¿no? Entonces, él va haciendo su esfuerzo. De hecho, creo que va bien un caso de aquí, un caso de allá. Creo que le han dicho que hay que ir así, ¿verdad? Que no agarre a un solo lado. Le dijo eso. Que no agarre todo de un solo, seguramente, sin duda. Incluso, pues, hemos tenido ahí que se ha dado la confirmación de la condena de los 30 años con Benavides, ¿no? Para el caso de los 6 jesuitas, y Elba y Celina, sus colaboradoras, que también fueron asesinadas en el 89. Me parece que Fiscalía necesita su refuerzo presupuestario, no solo por el tema operativo, sino porque está haciendo investigaciones importantes. Para mí, yo sé que Portillo siempre mantiene el tema de las CICIES, pero con esto del caso de lavado, a mí me quedó claro de que él dijo, aquí tengo un grupo especial, una comisión especial de investigación, ahí está tu CICIES, que no se llame CICIES es otra cosa, pero que ahí está, ya está funcionando y el hombre la presentó ese día, que era una comisión especial la que había iniciado ese proceso. Necesita fondos y es importante. Y ese es un llamado, ese es un llamado sobre todo hoy que nos encontramos en impago, no hay dinero por aquí ni por allá. Sí para seguros médicos privados, pero no para regresarle los 4.2 millones a Rosales, mi herida sigue abierta. Están licitando. Así es. Entonces, creo que el fiscal merece apoyo, aunque yo todavía mantengo mis reservas porque seguimos solo investigando, todavía no vemos condenas, solo hay gente con procesos... Pero ya iniciaron los procesos de extinción de dominio para recuperar todo eso. Sí, y eso es bueno porque vas a recuperar que nunca eso. se había hecho, ¿ves? Sí. Alguien se iba 4 años, lo condenaban y salía multimillonario después del penal. Sergio, pero todavía no estás condenando a la gente. Y está bien, porque con Polo hemos hablado, está bien que agarren a la gente, la condenen, pero también lo importante es recuperar la plata. Pero entonces vamos a recuperar la plata y la gente va a salir inocente. Lo que pasa es que es el fiscal contra el resto del mundo, Bessie. Yo que trabajé en la fiscalía, con los recursos que tienen, es bien complicado el tema porque todos los... No, yo antes omitía, y yo le quiero decir, y yo lo voy a decir honradamente porque usted me acaba de picar. Yo antes omitía en mi hoja de vida que trabajé con la fiscalía porque sinceramente tú inicias para los fiscales que trabajan ahí, que realmente lo que les pagan es deplorable bajo todo el trabajo que hacen. Pero yo antes, cuando yo veía a estos fiscales que ahora son analistas y que aplauden a Douglas Meléndez cuando ellos, además del ridículo, muchos de ellos no hicieron nada correcto y ahora lo aplauden, ¿verdad? Como que es el partido del Real Madrid. Y hasta se reengancharon en el puesto. Es decir, hubieron muy buenos fiscales, porque hay que decirlo, han habido muy buenos fiscales, pero otros que no hicieron nada. Ahora me siento orgulloso de haber estado en la fiscalía. Siga. Para mí es importante. Con este fiscal. Para mí es importante que se le dé el refuerzo. Para mí es un llamado fundamental a la Asamblea Legislativa, a los diputados y diputadas. No podemos combatir la corrupción si no tenemos al hombre fuerte del Estado con los suficientes fondos para que lo haga y con el personal. El hombre ya se lo dijo de las 10.000 maneras. Por favor, pongamos en función de hacer caminar el país, y me estoy refiriendo a todas las fracciones políticas, porque aquí no se vale que venga Arena diciendo, es que yo quiero, pero los demás no quieren. Ahí tenés a Guillermo Gallegos diciendo que quiere y Arena diciendo que tiene. Perdóname, 1 más 1 es 2 y ellos sacan los votos. ¿Por qué no hacen una reforma y modifican esta ley de los 5 centavos que nos están quitando a todos por usar estos aparatitos y el internet? Y le cambian la proporción que le han metido ahí a los fondos. ¿Por qué no lo hacen? Pero yo creo que algo que es sumamente importante, Bessie, que tenemos que recordarles a esta gente, es que el refuerzo que necesita la Fiscalía no es tanto para el grupo contra la impunidad. La comisión. No, el grupo. Se llama Grupo contra la Impunidad. Para toda la Fiscalía. Es para la operación de la Fiscalía, para pagar su gasolina, para pagar su papel higiénico. Si son 45 millones los que les faltan. Ahora, lo 45 millones. Lo que es sumamente importante ahí es que ese dinero de refuerzo es para asegurar
que los ahora 10 homicidios diarios se investiguen, para que las violaciones de niñas, recordémonos cuántas niñas menores de 16 años terminan dando a luz en los hospitales. Pues la ley dice que si son menores de 16 años, eso es violación automática, pero nunca hay ningún preso. Sí, pero aquí te mete Lorena Peña una reforma al Código de Familia para que se desautorice a los papás que no permitan que se casen estas niñas menores de 18 años con su agresor, porque te lo permite el Código de Familia, y aquí nadie lo apoya, ni las diputadas de Arena. O sea, pero, delito es delito y tiene que investigarse, aunque tal vez se exonere a la persona porque se casó, pero tiene que investigarse. Te estás casando con una menor de edad, es violación. En un Estado de Derecho, la Fiscalía tiene que proteger al ciudadano. En el mismo artículo donde le da potestad a la Fiscalía en la Constitución, dice que es el representante de los intereses del Estado y de la sociedad. Los países amigos, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Alemania, Unión Europea, ya ofrecieron financiamiento directo al grupo contra la impunidad. Sí, pero tiene que pasar por relaciones exteriores y ahí No, ya acordaron a través de sus propios países que pueden hacer la donación directa, no en fondos, sino que en apoyo técnico, etcétera. ¿Qué es lo que necesita el grupo? Lo que tenemos que recordarnos es que mientras este recurso no llegue a la Fiscalía por parte de nuestro propio Estado, lo que tenemos es una situación donde estos fiscales tienen más de 1000 casos cada uno. Sí. ¿Cómo va a hacer un buen trabajo con 1000 casos? Y aunque sean 500, ¿cómo lo va a poder hacer? Y ese es un daño en relación al artículo 1 de la Constitución de la justicia social, que es una obligación del Estado entregársela al ciudadano. No lo está haciendo y es sumamente importante que los partidos políticos comiencen a reconocer que esto ya no cuaja, pues, o sea, la sociedad ya entiende que ellos no han estado cumpliendo con su deber y ahora les vamos a comenzar a exigir. Ya comenzó. Esto es el fin de la partidocracia. Tal vez lo deberían de entender de una vez por todas y comenzar a cambiar. Ok. Voy con usted, por favor. Mire, Sergio, yo creo que el primer gran problema que tenemos es que demasiados delitos los vemos a través de la lupa política, ¿verdad? Entonces, hay personas, algunos partidarios, algunos solo que apoyan al partido, pero no son miembros de la estructura, que el momento en que empiezan a señalar uno de los míos, ya lo empiezo a defender a capa y espada y la cuestión se cae, ¿verdad? Creo que todo buen ciudadano debe de, pues, buscar que se persigan a los malos políticos, especialmente a los malos políticos por los que uno votó, ¿verdad? Por ahí deberíamos de comenzar. Es bien triste, digamos, ser engañado. Y yo creo que en este país todos hemos sido engañados. Todos alguna vez hemos votado por algún político que resultó no ser lo que dijo que iba a ser, ¿verdad? ¿Usted quiere saber qué es lo que opina la población salvadoreña? Por supuesto. Fuimos a las calles con las cámaras de Canal 33 8 en punto y le preguntamos a la población salvadoreña, usted que se ha referido a este caso, particularmente sobre y a todos los implicados que de una u otra forma, directa o indirectamente, la Fiscalía los ha relacionado. ¿Qué dijo la población salvadoreña? Escuchémoslo, por favor. Como que no se cree en parte y en parte sí. Bueno, de ahí que se sigan todas las instancias quizás legales para dar con la verdad quizás. Es una situación lamentable ya que el vicepresidente ha sido involucrado en ese tema, más sin embargo creo que el gobierno debe de aclarar esta situación, no solo por encubrirlo a él como vicepresidente, sino que también deben de ser claros con la población y pues si debe de caer justicia, pues debe de caer sobre los que son implicados en eso. Lo que podría decir es que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, que las instituciones funcionen y por lo demás, pues el resultado ahí se va a saber. Estos casos se están dando en varios países, ¿verdad? Están dando que con varias y con eminencias así que están dentro del gobierno. No es un caso, pues, aparte, hay muchos, ¿verdad? En otros países también, así es que ahora nos toca a nosotros ver esa cuestión. Aquí, en este país, el día que busquen a todos esos que han robado, no queda ninguno en El Salvador. Así, se lo digo con claridad, porque desde hace muchos años
Ahí están los militares, quiénes son han sido los más corruptos que hay. Ahí están tranquilos. Y así funcionarios. Aquí el que tire la primera piedra es aquel que se sienta sin pecado. Ok, el pueblo habló. Voy con usted. Ok, entonces los ciudadanos debemos de exigirle, como decía, primeramente al que le dimos el voto, pues, o sea, votar por Juan y después irle a exigir a Pedro es una tremenda inconsistencia. Eso permite que Juan siga siendo un mal funcionario. Fíjese usted, ahorita tenemos un caso, volvemos al vicepresidente. En cualquier país civilizado y decente, el vicepresidente hubiera dicho, señores, yo me aparto del cargo mientras esta investigación llega a su fin. Pero ¿qué ha pasado? Nada. El vicepresidente, lejos de eso, se ha salido a defender ahí como ha podido, malamente, de que si era socio o no era socio, yo no lo había visto. Después le sacaron la foto que sí lo habían visto. Entonces, definitivamente, quienes deberían de estar pidiendo en primer lugar que él se aparte son los que votaron por él. Si es que ellos lo pusieron en el puesto, pues yo definitivamente no lo puse ahí, ¿verdad? Y eso lo digo con toda claridad y no me da pena, pues. Pero los que sí votaron por él deberían de exigir eso. Y fíjese que deberíamos de exigir más, porque para mi gusto el cambio no va a venir en el país producto de que entren nuevas caras a la política. El cambio en el país va a venir producto de que las personas que nos están viendo en la televisión se animen a opinar. Fíjese usted que a mí bien seguido me preguntan, mira, ¿y cuánto te pagan por salir en los programas? Señores, nada. No nos pagan nada por hablar, por escribir, por venir, nada. Lo hacemos de amor a la patria, por lo menos yo lo hago así, puedo hablar por mí y yo estoy seguro que los amigos aquí también. Entonces, el momento en que hayan más personas dispuestas a protestar, a escribir, a pronunciarse, a hacer huelgas como lo hacen en los países civilizados. La gente dice, mire, ¿por qué en Francia todo el mundo se indigna cuando pasa un evento y todo el mundo los acompaña? Porque los franceses son los primeros que salen en la calle a reclamar, señor. No esperan que otro salga por ellos. Entonces, el verdadero cambio va a venir de que usted se levante del sofá, deje la comodidad de su hogar y decida participar y exigir cambios consistentemente, no cada 3 años o cada 5 años que vaya a haber una elección, los tiene que exigir todo el tiempo. Fíjese usted lo que nos acaba de pasar. 1 semana y pico, yo todavía anoche sentí un temblor del enjambre sísmico. Señores, aquí no había líder. Aquí no estaba el presidente obligado por la sala de lo constitucional a reportarse cada vez que va a salir del país y pedir permiso, no lo hizo nuevamente, nadie dijo perdón, ¿verdad? El primer designado también, bien gracias, hubo una conferencia de prensa donde habían 3 entre ministros y viceministros. Mire, se contradijeron entre ellos, nadie, ¿por qué? Porque ahí no había un líder, no había nadie que se tomó 15 minutos antes para organizar el discurso oficial. No váyase a la playa, no, mejor váyase a la montaña, la señora como que no le gusta el lago porque el lago fue lo único que no mencionó, y después otros, no, mejor mire, quédense. Entonces era una cuestión que cuando una población está experimentando lo que vivimos, que eran 1 semana y pico de temblores, lo que quiere es que sus autoridades actúen, den la cara, saquen un plan coherente. Mire, hasta las horas de las bajadas y las subidas, si usted las comparaba entre instituciones, entraban en conflicto. Entonces, pero ¿dónde están los votantes del FMLN que eligieron a ese gobierno para reclamarle y decirle, mire señores, yo lo puse a usted de presidente, actúe como tal? ¿Cuántas veces el presidente lo que ha hecho ante la tragedia es quedarse callado, no aparecer? Parece que solo tenemos presidente cada 15 días para salir a los desfiles, a los shows esos que hace ahí, que parece circo ¿cómo se llama? De feria de pueblo, pues. Eso es lo que parece, ¿verdad? Okay, las ferias de pueblo son bonitas. Pues sí, pero no generan bienestar del que necesitamos. Necesito hacer otra pausa, pero también saludar nuevamente, completamente en vivo, en Facebook, primera vez 8 en punto. Tenemos una participación tremenda. Tony Serrano, muchísimas gracias. Ernie Miranda, Mario Grijalva, José Melara, Liv Thompson, Jimmy Miranda, David Urquía, Carlos Acosta, Luis Méndez, Edgardo Arriaza, qué bueno que le gusta el programa, José Melara, Desi Fontes, Liv Thompson, Felipe Cruz, Juana Maya, Luis Flores me dice, es la primera vez que veo la entrevista desde mi celular. Una entrevista sin fronteras, la va a ver donde usted lo desee. 8 en punto, por supuesto por Canal 33. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Bueno, vamos a abordar un tema que día a día pareciera que ya lo habíamos visto todo, y es que en Brasil parece que el efecto metástasis que ha tenido sobre un caso, precisamente una nueva persona que adicionalmente da elementos inequívocamente con la primera que ya había emitido juicio de valor. Testigo confirma que Mauricio Funes recibió 1.5 millones de corrupción brasileña. Bueno, no es la primera vez que dicen que el narcotráfico, también este señor que vamos a ver a quién le tira la culpa ahora y que él no sabía absolutamente nada, como el tema del Chaparral. Vamos a ver quién termina saliendo empapado con esto. El tema, lo que a mí me llama muchísimo la atención es que Joao Santana también ha sido criteriado allá, una persona que estuvo muy cercana a él en el tema de Polistepeque, que fue su asesor y que es criteriado, pero ahí no ha dicho nada. El tema es, y es algo que usted mencionó desde la Fiscalía, es que él en estas redes sociales manifiesta, que yo no lo sigo, sino que me contaron, de que él dijo de que uno de los criteriados era el señor Flores, el exdirector del Seguro Social. Habrá que preguntarle primero cómo lo sabe, porque no sé si le han dicho que es un delito penal dar a conocer la identidad, pero bueno, una gran cantidad de camándula de delitos la que le esperan seguramente a este señor. El tema es que ahora toca suelo salvadoreño una gran cantidad de sobornos dados precisamente por esta institución. Y arranco con usted, por favor, Bessie Ríos, ¿cuál es su opinión donde El Salvador nuevamente estamos en la lupa internacional por actos que rayan en la corrupción? Pues nuevamente lo que me preocupa es que no haya ido el fiscal a la reunión donde se iba a entregar, así va a ser el intercambio de información. Creo que era fundamental que él estuviera ahí para poder tener mayores datos, pues, más de lo que se ha publicado a través de los medios, el País, precisamente, ¿no? El periódico El País, que es quien, entiendo yo, hace mayor el tema de la noticia, donde se hace mención del exministro de Finanzas, que es la persona, ¿no?, que solicita la plata para la campaña en El Salvador. Ahora, de ahí se ha colegido de que fue Funes y que no sé qué y que no sé cuándo, pero yo las declaraciones que he leído es que es el exministro de Finanzas, hombre fuerte del PT, quien le pide el dinero para la campaña para El Salvador. Pero ahí no hay ninguna declaración donde diga, fíjese que el señor Mauricio Funes nos pidió y nos dijo que viniera aquí la plata. Yo creo que hay que esperar y que hay que ver el tema de cómo va a ser el engranaje Fiscalía, porque a mí me deja mucho que pensar, pues es una confesión judicial y con la experiencia que tenemos en El Salvador, que los criteriados te echan al agua cualquiera con tal de reducir sus penas, creo que habría que tener un poquito de cuidado con eso. Lo que sí sale a relucir, sin tener que buscar más investigación, es el hecho de que ya tenemos una gran cantidad de países involucrados. La plata llegó en todos lados y creo que somos los que menos hemos recibido. A mí me sorprendió, te soy bien honesto, porque cuando vi el requerimiento inicial por el fiscal en Estados Unidos, era de 4.200 millones de dólares. Sí. Que habían estimado son los sobornos que ha pagado Odebrecht a nivel mundial. Incluye Suiza, incluye otras partes de Europa, incluye Estados Unidos y incluye Latinoamérica y hasta África. Entonces, los tentáculos de esta ola criminal, porque es ola criminal esta. ¿Sobrevaloraron las construcciones de los escenarios deportivos en la pasada Copa del Mundo? Increíble. Ahora, acaba de salir el informe en uno de los periódicos de reputación en línea, que se le hizo la solicitud a el señor Samur, que era el ex presidente de CEL, por parte de Odebrecht, de lograr tomar control del proyecto del Chaparral sin licitación. Eso acaba de ser publicado hoy. Y eso, aparentemente, ese diario que lo publicó tiene el memorándum que se envió como copia y respaldo a esa acusación. Eso es peligrosísimo, porque ya significa que ya tenían la confianza de hablar con funcionarios claves en El Salvador para comenzar a pedir favores o comenzar a pedir, digamos, canciones. Y
como dicen, el que paga el mariachi pide la canción. Eso me dice que es muy posible que ya sentían que tenían el derecho de pedir la canción por haber ya hecho su primer abono al mariachi. Pero todo es, como dice Bessie, especulación ahorita. La clave está en que realmente se sustenten estas acusaciones. Sí, lo último que yo quiero es un dime que te diré en redes sociales, donde el arroba Funes Cartagena se vuelve el tuitero del día diciendo compruébenlo, y nadie tiene la evidencia para poder acusarlo. Porque realmente esto ya lleva demasiado tiempo. Fíjate que ya llevamos más de medio año desde que se hicieron los allanamientos a las casas de Funes, las oficinas de Mecafé y todo eso. Amplio tiempo para haber ya determinado si hay una acusación o no. Yo creo que ahorita el fiscal tiene que demostrar que lo que hizo en relación a la investigación inicial de Funes y Mecafé sí tiene frutos. Y eso le va a dar mucha más credibilidad para poder realmente decir, vaya, sí estamos por buen camino. Pero hay demasiadas cosas en el aire y no hay suficientes cosas aterrizadas ahorita. Correcto. Tenemos el peligro también de que la misma Corte Suprema de Justicia se está haciendo como se está agachando aquí para tratar de no llevar mucha responsabilidad, y creo que se está tardando muchísimo en empoderar a Probidad para que comience a sacar todos estos casos. Estamos esperando los 60 todos estos casos que se iban a publicar en diciembre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahora, mi mente desconfiada me dice que lo más probable es que, como ya entramos a una época electoral, toditita la influencia de todititos los partidos políticos ahorita están disparando en todos los cilindros para ejercer su influencia, para que Probidad no saque más reportes, para que la Corte Suprema no logre acuerdos para mandar a juicio más de enriquecimiento ilícito, para que el fiscal ya no pueda hacer más investigaciones o acusaciones. Y eso es lo que nos ha traído al problema que tenemos. Ese estire y encoge de tráfico de influencias. Correcto. Es lo que nos ha causado que 2.000 millones o más de dólares al año por los últimos 15, 20 años se hayan esfumado del patrimonio del Estado en forma de corrupción, lavado de dinero, evasión y elusión. Entonces, esta es hora de que realmente tomen conciencia. Ahorita hay personas con 2 coras en la mano y tratando de decidir cómo le van a dar de comer a 5 hijos. Okay. Este impago, solo termino este tema porque creo que es importante. Este impago que todos estamos hablando no es nada más que una irresponsabilidad fiscal que se ha cometido. Una irresponsabilidad de tener un presupuesto que no funciona, que es inconstitucional, y tratar de ampararse en eso para no pagar algo que ya sabían que tenían que pagar. Y encima de eso tienen el dinero. El mismo fiscal lo dijo en un programa hoy en la mañana. El ministro. El punto ahí es que lo que están haciendo es criminal. Yo tengo la habilidad, tengo mis ahorros, puedo comer, aunque usted no pague a las AFP. Yo puedo costear mi salud, yo puedo costear mi seguridad. Pero hay más de 4 millones de personas en El Salvador que son dependientes de la mínima o el ingreso mínimo, y eso requiere que el Estado funcione para ellos. Es un crimen de lesa humanidad la ineptitud con la cual todititos los partidos políticos están mal manejando esta situación económica. Ok, José Portillo, por favor. Sí, mire, volviendo al caso de Odebrecht, hay una cuestión que tenemos que mencionar, ¿verdad? Ahí se manejaron cientos de millones en corrupción, 1.5 millones a un país. Eso es el cambio que se les cayó de la bolsa, ¿verdad? Solo a Petrobras, uno de los casos, eran 30 millones de sobornos a una estatal en Brasil, ¿verdad? La otra cuestión es que el señor Funes ya vino a decir que Marcelo Odebrecht, para ganar beneficios fiscales, está hablando de él. Bueno, volvemos a lo mismo.
1.5 millones contra 4.000 que han sido los sobornos en toda Latinoamérica y África principalmente, realmente eso no le va a ganar nada. No, pues, pero yo quiero hacerle una pregunta a usted, José. Sí. ¿Y cuál es el problema que el hombre quiera ganar réditos? Ninguna. Si él fue presidente y se condenaron en su presidencia un montón de gente bajo la figura de criteriado. ¿Cuál es el problema? Es que ahora Joao Santana, ex asesor de él, también ha acudido a un beneficio de esta naturaleza. ¿Cuál es el problema, señor Funes? Es que ahí es ya patadas de ahogado, ¿verdad? Después, yo al señor Funes le hago una invitación. Él dijo que las ratas eran los primeros que se tiraban del barco cuando había una crisis. Usted está actuando como rata, ¿verdad? Así clarito. ¿Por qué no regresa al país y viene a dar la cara ante todas estas acusaciones? Porque esconderse detrás de un Twitter, déjeme decirle, eso es algo bien cobarde. Entonces debería de regresar y dar el ejemplo de cómo no se rata, ¿verdad? La otra cuestión, yo le pediría a Norma Guevara que ya deje de politizar los casos. Ella no tiene nada que estar haciendo, opinando sobre un tema de índice judicial. Ella está en el legislativo. Entonces, por favor, señora, absténgase, no intervenga en otro órgano del Estado. Eso va en contra del funcionamiento de la República. Y una cuestión más. Fíjese que ahora resulta que nos quieren vender la idea de que Odebrecht anduvo tirando pisto por todo el mundo, menos en El Salvador. Aquí están los puritanos que no le aceptaron ni 5, cuando Joao Santana está metido hasta aquí en todos esos problemas de corrupción, ¿verdad? Ahora bien, fíjese que también quería tocar un tema, que es el tema de esta falta presupuestaria. Resulta que hay algunos funcionarios del FMLN que han dado declaraciones realmente torpes, diciendo que tener altos salarios, gastar mucho en pasajes, etcétera, etcétera, eso no tiene nada que ver, que eso no afecta el presupuesto. Por supuesto que afecta el presupuesto. Cualquier empresa, cualquier familia que está teniendo un problema financiero, lo primero que hace es empezar a cortar cosas como fuera un pasaje. Fíjese que el señor Chico Merino le sacan un pasaje que pagaron a Tailandia, si no mal me recuerdo. $9,967 costaba un pasaje. Eso es una salvajada en un país en crisis. Por supuesto. Entonces, ahora bien, ¿cuál es el problema? Fíjese que en el 2008 el gobierno de El Salvador tenía 136.660 plazas. Para el 2017 el presupuesto es para 176.350 plazas. 40.000 plazas más en un periodo de 9 años, ¿verdad? Proporcionalmente hablando, estamos hablando de un crecimiento de como el 35% en el tamaño del Estado. Señores, el país no ha crecido en población un 35%. 1, 2. En un mundo en el cual vivimos, se buscan eficiencias. La tecnología permite eficiencias. ¿Cómo es que con más tecnología ahora necesitamos más empleados en el Estado? ¿Verdad? Médicos y policías, lo más que se contratamos. Queremos seguridad, necesitamos más policías. Queremos salud, más médicos. Tampoco, miren. Permíteme, no me interrumpas. Yo te respeté tu tiempo, respetame el mío. Mira, te voy a explicar una cuestión. Yo saqué un artículo y leí sobre el tema de policías. Ya tenemos 126 más policías por cada 100.000 habitantes que el resto del mundo. No es un tema de gente, es un tema de capacitar, de dar las herramientas necesarias. Mientras sigamos viendo un Estado que es el que da los trabajos, no, es que los trabajos los tiene que dar la empresa privada. Sí, miren, aquí mientras tratemos de seguir atacando el problema a puro garrote, vamos a tener problemas. Pero ¿qué empresa va a querer venir a El Salvador con este panorama? Que el gobierno cada 3 meses se declara en quiebra, por Dios santo. ¿Y sabe qué significa para una empresa oír que un gobierno se declara en quiebra? Ya viene el próximo impuesto. Eso significa. Y cada vez que salen a decir eso, todo el mundo se pregunta, ok, ¿y ahora con qué nuevo impuesto nos van a salir? ¿Verdad? Que obviamente en este momento, que es un momento electoral, van a tratar de frenarse. Pero ¿cuántos impuestos hemos visto en los últimos 7 años? 23. Eso es una invitación a toda la empresa privada internacional a, miren, no venga porque aquí le vamos a meter otros 3, 4 impuestos en los siguientes años que usted esté acá. El problema que tenemos que abordar es un problema estructural. Ya no pueden seguir anunciando la próxima crisis sin venir y realmente voltear a ver al Estado entero
y empezar a eficientar, a reducir lo que hemos hablado. Bueno, Paul, tú presentaste una iniciativa, reducir el número de, ¿cómo se llama?, de diputados. Aquí todavía está gente diciendo que hubo un golpe de Estado porque declaró inconstitucional a los suplentes, y la Asamblea Legislativa ha funcionado igual, sin o con suplentes. Y no solamente eso, sino que siguen viajando. Siguen viajando. Y ellos decían que no iba a funcionar. ¿Verdad? Entonces, ya tenemos que sincerarnos, tenemos que tenerle un poquito de más cariño al país, y miren, y de verdad, señores políticos, ya no vivan esa vida de parásitos, por favor. ¿Verdad? Ok, vamos a otra pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista 8 en punto, y por supuesto habernos seguido en tiempo real por Facebook, señores, desde cualquier dispositivo electrónico, desde cualquier lado, no solamente del mundo, sino que donde usted se encuentre, por supuesto, para disfrutar su entrevista 8 en punto. José Portillo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias, muchas gracias por todo lo que nos vieron, gracias. Don Paul Steiner, gracias también a usted. Gracias, Sergio. Y a Bessie Ríos, un verdadero placer. Un placer verte. Gracias que haya venido con barra esta noche. Sí, y solo decirle al profesor Marvin Sierra que para mí va a ser un gusto acompañarlo en el sexto de instrucción mañana en su proceso contra Indes por el cierre de su escuela de Cuéntenos, natación. ¿qué va a pasar? Mañana se da la audiencia de sentencia a las 11 de la mañana en el sexto de instrucción. Contra Olimpia 33 Todo Deporte. Contra Indes, por el tema del cierre de esta escuela de natación y que se le retuvo el material con el que ellos trabajaban. Se está procesando al presidente del Indes. Así es, al profesor Quesada. ¿Tiene medidas sustitutivas a la detención? Sí, está firmando, entiendo yo. Y bueno, con el tema del impago, solo hacer el hincapié que siempre hace Paul. Ha dicho Standard & Poor's que la calificación no nos va a cambiar mientras exista la polarización. Es decir, que podemos pagar, pero mientras exista la polarización política y no tengamos un acuerdo fiscal, no cambia la calificación. Ojo, diputados y diputadas. Ojo, todos los partidos son responsables. Ok. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá se la mostramos. Yo me desplazo y les presento el consolidado de la participación ciudadana de esta noche bajo la pregunta que colgamos en nuestras redes sociales, que decía así: ¿qué opina usted sobre las capturas por el caso de José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, e implicados por supuesto lavado de dinero? Un 18% dijo que hace un buen trabajo el Ministerio Público y la Corporación Policial, un 40% que no va a pasar nada, un 1% que habrá penalización, un 41% que descubrirán más cómplices aún, 152 votos. Hasta este momento siga participando porque 8 en punto no duerme. Señores, a continuación se viene Olimpia 33 Todo Deporte. Mañana, recuerde, un choque de titanes en la Liga de Campeones. El Bayern de Múnich, señores, va a visitar al cuadro merengue. Uy, señores, no apto para cardíacos. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.